quería empezar sin dar las gracias a la Diputación Foral de Álava por haberme invitado a este primer acto de Ágora. Bueno, muchos de vosotros no me conocéis, de eso estoy segura, así que me presento. Soy Ainhoa Cid del Valle, soy de aquí, de Vitoria, tengo 25 años y, como ha dicho, soy la cofundadora de Carten Space. Carten es una startup aeroespacial dedicada al desarrollo de nanosatélites para la observación de la Tierra, para obtener datos e imágenes de la superficie terrestre. Y bueno, reconozco esas caras, muchos de vosotros no sabréis para nada lo que es un nanosatélite. Bueno, los nanosatélites son pequeños satélites con un peso máximo de 10 kilos y que se ponen en órbitas bajas, en torno a los 500 kilómetros por encima de la superficie terrestre. Pero bueno, no os preocupéis porque esto no va para examen, no me han invitado a hablar de nanosatélites, sino de emprendimiento. Y lo primero que tengo que decir acerca de ello es que aunque la palabra esté de moda, todos, absolutamente todos, emprendemos. Bien sea un viaje, un proyecto de vida o un negocio, pero todos emprendemos. Es por eso que hoy aquí pues, me resulta bastante difícil y no quiero dar unas pinceladas teóricas de lo que es el emprendimiento en general, sino bueno, contaros un poco cómo empecé yo para ver si así luego pues, oye, consigo que en estas mesas de debate pues, salgan iniciativas emprendedoras o ideas para mejorar e impulsar el emprendimiento aquí en Álava. Yo emprendí por convicción, como lo hace el 90% de los emprendedores en este país, y aquí veo a alguno. Carten surgió a raíz de una charla que dio el astronauta Pedro Duque en Gijón, en la cual habló de los nanosatélites. Y fue allí donde detectamos una oportunidad dentro del sector de la observación de la Tierra y nos movimos, nos activamos para aprovecharla, que al fin y al cabo es la definición más básica de emprender. Yo me di cuenta que este proyecto no podría sacarlo adelante sin mi total dedicación, sin el 100% de mi tiempo y en otro lugar que no fuera mi propia empresa. Al fin y al cabo, como dice la frase atribuida a Steve Jobs, bueno, no tengo la certeza de que la haya dicho, pero me parece muy buena, si tú no trabajas por tus sueños, pues vendrá alguien y te contratará para que trabajes por los suyos. Y al fin y al cabo, ese es el motivo principal por el que se debería emprender. ¿Tenéis una idea? Emprended. ¿Habéis detectado una oportunidad de negocio? Emprended. ¿Queréis cambiar el mundo? Emprender. Al final, lo que realmente importa es que creáis de verdad en esa idea y en ese proyecto, porque las ideas por sí solas no valen. Por eso, después Ágora va a tener una segunda parte, porque las que lo sacan adelante son las personas. Así que si hoy aquí alguno de vosotros está preguntando, vale, Ainhoa, pero yo valgo para ser emprendedor, yo tengo las cualidades para emprender, la respuesta es que sí, porque al final los proyectos los sacan adelante las personas y para ello solo se necesita tener 3 cualidades que todos tenemos cuando creemos realmente en algo. Pasión. Pasión por lo que hacemos. La pasión es lo que va a hacer que nuestro proyecto avance, lo que lo va a impulsar, lo que va a hacer que superemos los obstáculos y lo que nos va a levantar cuando nos hayamos caído. Y lo más importante, va a frenar nuestros miedos. Miedos tenemos todos y sobre todo cuando emprendemos. Miedo a fracasar, miedo a no llegar a fin de mes, miedo al que dirán, pero si nos levantamos todos los días con pasión, nuestro proyecto conseguirá el éxito. Esfuerzo. Construir algo de la nada es complicadísimo y lleva un esfuerzo inimaginable. Al final, cuando se emprende, sobre todo al principio, cuando estás solo, no sabes de nada, pero tienes que saber de todo. Marketing, finanzas, fiscal, la parte teórica, la parte legal, te va a llevar que trabajes 24 horas al día, todos los días de la semana, todas las semanas del año. No nos vayamos a engañar, emprender no es un camino de rosas, pero cada pequeño pasito que se da, cada éxito que se consigue con tu esfuerzo, es una satisfacción que pocas cosas en esta vida, al menos a mí, me la dan. Y por último, la motivación. Pero ya no solo emprendiendo, sino en todos los aspectos de nuestras vidas. La motivación es el factor que puede hacer que un proyecto fracase o llegue al éxito. Este mundo al final es muy cambiante y el sector del emprendimiento aún más. Un día te levantas bien, al día siguiente te levantas fatal, un día te cogen el teléfono, al día siguiente no te escucha nadie. A mí me han llegado a decir que no somos empresa de base tecnológica porque no desarrollamos software o que este proyecto es imposible sacarlo aquí adelante y que me tengo que ir a Estados Unidos, a Silicon Valley. Pues bueno, lo que a mí me hace que me levante todos los días de la cama y me acueste con una sonrisa es la motivación por lo que creo y por sacar mi sueño adelante. Pero bueno, igual muchos de vosotros
estabais pensando en emprender, que es para lo que a mí me han traído aquí, para que os anime a emprender, y después de deciros que no es un camino de rosas, igual os habéis echado el freno. No, hombre, que esto también tiene muchísimas cosas buenas. La primera de ellas, la libertad. La libertad no solo de trabajar cuando y en lo que queréis, sino la libertad de poder sacar vuestro negocio, vuestro proyecto adelante sin restricciones de terceros, poniéndoos vuestros propios objetivos. Seguro que si preguntáis a cualquier emprendedor que tengáis a mano y le digáis cuál es la primera palabra que se le pasa por la cabeza con el emprendimiento, te va a decir la libertad. Libertad, palabra muy relacionada con el siguiente beneficio, que es el control. Cuando uno emprende es el total dueño de su vida y, por tanto, puede controlar casi todos los aspectos de la misma. Controla con quién se asocia, cuándo trabaja, cuántas horas, cómo compagina la vida laboral con la vida profesional, cuáles son sus objetivos y, lo más importante, cómo y qué va a hacer para lograrlos. Al final, en este camino no estamos solos. Hay gente que nos apoya y nos acompaña, pero si cada pasito que se da y cada sitio que se entiende lo has elaborado tú a tu manera. Y finalmente, uno de los beneficios que tiene el emprendimiento, aunque según lo diga vais a decir, esta está un poco loca, es el fracaso. Porque en el emprendiendo se puede fracasar, te puedes equivocar. Lo bueno que tienes todo lo que aprendes en el camino. Al fin y al cabo, yo lo digo mucho y para mí es así, emprender es el mayor y más completo máster que tiene esta vida. Porque cuando llegas al final del proyecto, haya salido bien o mal, todo lo que has aprendido en el camino te va a servir para tus futuros proyectos, para tus futuros trabajos o simplemente para lo que tú estás aportando a la sociedad. Y es por eso que hoy aquí, con mi breve intervención y muy diferente a la de mis compañeros, yo lo que quiero es animaros a que si alguno ya veníais con una idea de casa, pues oye, igual os haya impulsado a esta noche darle otra vuelta en la cabeza y decir, voy a emprender. Al final, las ideas son demasiado valiosas para andar desaprovechándolas. Y espero que aquí hoy, en las mesas de debate, pues salgan muchas y muy buenas. Y no me quiero ir sin contaros pues una frase que mi compañero Máximo y yo nos repetimos todos los días y por lo que estamos luchando en conseguir, que es que el cielo no es el límite. Así que ánimo y a por ello.